de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. ¿Sí? Y le he puesto como título: comencemos a actuar. Muy sencillo, ¿no, Carlos? Comencemos a actuar. Hermanos, hemos estado hablando acerca del privilegio de la salvación, el privilegio de una morada eterna, ¿verdad que sí? De una salvación que no nos costó a nosotros, que fue la sangre de Cristo, que tenemos una salvación protegida por Dios, ¿verdad? Y hemos estado hablando de esta grandeza de la salvación, y Pedro tiene su idea muy concreta, empezando, alentando, hermanos, y recordemos la situación de los cristianos a los cuales Pedro les está hablando también, ¿sí? Les alienta con ese tema de la grande salvación. Y hemos venido hablando que si no es la salvación nuestra motivación para seguir viviendo, estamos perdidos. Si no es esa seguridad de salvación, estamos perdidos. ¿Verdad que sí? ¿O qué opina usted, hermanos? Dice, y hermanos, pero parece ser que Pedro termina su idea de enfocarse en la salvación y empieza en el versículo 13 con tres responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos que actuar. Con tres responsabilidades que cada uno de usted que ha confesado y que ha nacido de nuevo tiene que poner en práctica. Porque es muy fácil decir: pues yo ya soy salvo, yo ya recibí la salvación. Y como dicen por ahí, salvo siempre salvo. Bueno, la salvación trae consigo responsabilidad, ¿verdad que sí? Y en el capítulo 13, el apóstol Pedro nos habla qué es lo que ahora, hermanos, qué es lo que ahora a nosotros nos toca actuar. Tres cosas, hermanos. Y en el siguiente pasaje, ¿qué es lo que implica mi responsabilidad ahora como hijo de Dios? Dice el versículo 13, hermanos, ¿ya estamos ahí? Sí. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, pedimos tu gracia, pedimos tu amor, mi Dios, y pedimos que tú obres en nuestras vidas hoy en este día, y que puedas hablar a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, mi Dios. Gracias, Dios, por darnos el privilegio, Señor, de nacer de nuevo, por salvarnos, mi Dios. Pero también ahora nos toca aprender qué es lo que tenemos que hacer. Padre, ponemos en tus manos este mensaje, y que el corazón de nuestros hermanos, de todos los que estamos aquí presentes, podamos recibir, mi Dios, de tu consejo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Hermanos, en el versículo 13 el apóstol Pablo comienza con un por tanto. Termina su idea y va a comenzar a complementar con otra idea. Eso es lo que significa ese por tanto. Y hermanos, y la manera en la que va
a argumentar más acerca del tema que viene hablando, de los cuales ya hemos abordado las semanas pasadas, es lo que ahora nos toca actuar. Hermanos, y entonces necesitamos nosotros actuar, y Pedro le dice a sus oyentes, ¿en qué tenemos que actuar? Número uno, hermanos, en lo que tenemos que actuar después de entender el privilegio de esta grande salvación, de la herencia y de la protección sólida de esa salvación. Número uno, hermanos, dice en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Lo primero que tenemos que hacer como hijos de Dios, entendiendo esa grande salvación, hermanos, es tener una mente preparada. Tener una mente preparada completamente. Hermanos, esta frase de ceñid vuestros lomos es una frase cultural del Medio Oriente. En aquel tiempo, y en la Escritura vemos varios pasajes, no los vamos a tocar, pero déjeme explicarle qué quiere decir ceñir vuestros lomos. Ceñir vuestros lomos significa, en aquel tiempo usaban unas, ¿cómo se les? Togas o túnicas, exactamente esa es la palabra, muy largas y estorbosas, ¿sí? Entonces, cuando una persona iba a emprender un trabajo o iba a emprender un viaje, agarraba su túnica, recogía lo que le estorbaba y se la amarraba en la cintura, hermanos, para poder empezar a trabajar o para emprender su viaje. Eso es lo que significa ceñir los lomos. Pero Pedro, hermanos, esta frase la une con ceñir los lomos de vuestro entendimiento. No lo usa de esa manera cultural, lo usa de una manera metafórica, dándoles a entender a sus oyentes y a nosotros que nosotros tenemos que empezar a preparar nuestros pensamientos, porque la palabra pensamiento significa entendimiento interno, ¿sí? O reflexión moral, hermanos. Nosotros lo que necesitamos empezar a hacer es preparar nuestros pensamientos para empezar a actuar en nuestras vidas. ¿Qué les estaba queriendo decir Pedro? Preparen su entendimiento. En medio de la situación en la que ustedes están pasando, tienen que tener listo su pensamiento para actuar. Lo tienen que preparar para la acción, para seguir adelante, para seguir trabajando en el Señor. No importa, ya vimos que es más importante ver lo de la salvación que ver nuestras circunstancias. ¿Sí? Hemos estado viendo eso. Y ahora les dice, prepárense. Prepara tu mente. Prepara tu mente para que empieces a trabajar. Hermanos, ¿por qué nosotros debemos de preparar nuestra mente? ¿Por qué el apóstol Pedro les dice, prepárense, hermano, prepara tu cabeza, prepara lo que piensas, prepara tu conocimiento, prepara tus pensamientos? ¿Por qué el apóstol Pedro les dice, hermanos, como seres humanos, nuestras emociones suben, bajan, pero no voy a hablar de las emociones. En nuestros pensamientos hay mucha basura, hermanos. En nuestros pensamientos hay mucha basura, filosófica, cultural, así lo voy a decir, cultural, ¿verdad? Y aún cultural de familia en familia, generacional, hermanos. Hay mucha basura.
Ahora otra cosa también que entra a nuestra mente es la basura del internet, la basura de la televisión. Todo eso afecta a nuestra mente, ¿o no? Sí. Y hermanos, por eso Pedro les dice, ¿qué les afectaba a los oyentes de Pedro en aquel tiempo? La persecución, hermanos. ¿Y les preocupaba esa persecución o no? ¿Ustedes creen que decían, no, sí, vamos a aventarnos a los leones, a lo que quiera el Imperio Romano? No, ¿verdad que no? Tenían que empezar a quitar eso, hermanos. ¿Verdad que sí? Y hermanos, nosotros tenemos, hoy en nuestros días, tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, tenemos que preparar nuestro entendimiento, número uno, hermanos, quitando toda esa basura que nos estorba. ¿Sí? Hay muchísima basura en nuestra cabeza, de supersticiones, de tradiciones, de modas, de mucho, hermanos. De mucho tenemos que ir quitando esa basura. Simplemente la mala influencia de la televisión, ¿a cuántas personas no ha influenciado? ¿O no? En las noticias, hoy en día, hablando de las relaciones entre marido y esposo, déjalo, consíguete otra. ¿No se nombra en las telenovelas eso? Eso es basura, hermanos. Pero sin embargo, muchos dicen, pues es que así se usa, ¿no? O otra de las cosas es, tú puedes hacer lo que quieres, ¿o no? Es tu cuerpo, es tu mente, eres tú solo, tú hazlo, ¿no? Tú drógate, tú adultera, tú haz. ¿No es tan permisible el pensamiento de hoy así? ¿Y no es una basura que nos afecta? ¿O que muchos traemos? Tenemos que empezar a desecharlo, hermanos. Tenemos que empezar a desecharlo completamente. En las tradiciones, hermanos, ¿cuánto afecta nuestra mente el pensamiento tradicional y cultural en el que crecimos? Mucho. ¿Sí o no? Pero a veces nosotros nos duele dejarlo, ¿no? Ese pensamiento cultural que va en contra de la palabra de Dios. Entonces nosotros todo lo que va en contra de la palabra de Dios tenemos que irlo desechando. Tenemos que ir quitándolo. Tenemos que preparar nuestro entendimiento, hermanos. Y una manera de preparar nuestro entendimiento también, hermanos, es teniendo una cosmovisión bíblica. Teniendo una cosmovisión bíblica. ¿Qué quiere decir una cosmovisión? Es como tú percibes tu alrededor. Lo voy a llamar de esa manera, porque se dice cómo percibes el universo. Y nosotros percibimos todo nuestro alrededor en base a lo que nos enseñaron, en base a cómo crecimos, en base a cómo está en la televisión, en base... ¿O no, hermanos? ¿No está así nuestro entendimiento? Simplemente, no es un ataque, ¿verdad? Pero simplemente con los niños, ¿no? Está un calorón y ponle 3 cobertores, ¿sí o no? Sí. Por ahí alguien dijo que sí. ¿Sí o no? Pobre niño, ¿no? Pero ¿qué es el pensamiento que viene de tradición? No, es que tienes que... Bueno, aquí es respetable, ¿verdad? Cada cosa, pero es algo cultural, ¿sí? Porque en otras partes hasta los traen hasta sin ropa, hermanos.
O nada más piense en los tiempos antiguos, ¿verdad? No había esos cobertorzotes de hoy en día, ¿verdad que no? ¿O qué se imagina que había? ¿Pieles de caballo, hermano? Entonces, hermanos, este ejemplo solamente es para darles a entender cómo nuestra mente está en lo que hemos aprendido a través de nuestras generaciones. Y hermanos, debemos de empezar nosotros a cambiar o a preparar nuestra mente con esa cosmovisión bíblica. Nosotros tenemos que empezar a ver nuestro entorno para preparar esa mente para el trabajo que Dios nos ha llamado. Tenemos que empezar a preparar nuestra mente en el concepto bíblico, hermanos. ¿O no? En lo bíblico. Por ejemplo, Jaime decía otro asunto del machismo y del feminismo. Bueno, ahora el feminismo, ¿verdad? Pero, no, decías el matriarcado, perdón. Es algo cultural, ¿sí o no? Aquí en México son matriarcados. ¿Sí o no? Y son machistas los hombres, ¿verdad que sí? Y es un pensamiento. Ok, se los voy a desarrollar así. El varón, decía mi hermano, y coincidimos con la idea que yo traigo, dice: yo soy aquí el jefe. Aquí yo mando y se hace lo que yo diga. Y aquí nadie me dice lo contrario. ¿Sí o no? Y tú, mujer, cállate, aquí están los 30 pesos y esos te van a durar todo el mes. Y no quiero que me vuelvas a pedir. Y si le vuelve a pedir, le da una cachetada. ¿Sí o no? Pero que yo, como soy el jefe, a mí que nadie me diga nada. ¿Verdad que sí? Ahora, hermanos, ¿cuál es la cosmovisión bíblica para eso? ¿Así será ser cabeza? ¿No le dice Dios al varón: ama a tu esposa? Ah, no, pero nos enseñaron yo aquí mando y aquí mis chicharrones truenan. ¿O no? Pero ahí voy con ustedes, mujeres, también. Sí. Aprovechando que ahora es el día de los enamorados, ¿verdad? Aprovechando el día de los enamorados. Ya lo decía Humberto, ya leía un pasaje Humberto, ¿verdad? Ahora, mujer, y ahí les va, como el hombre dice: aquí mis chicharrones truenan, pero lo único que llega es se baña y se va al billar y nunca asiste en la casa, ¿o no? A ver, ¿o no, hermanos? Ah, qué bueno que no haya menes aquí, ¿eh? Pero eso es lo que hacen regularmente el varón mexicano. Llega, se baña, le dice: ya llegué, vieja, ya me voy, porque voy con mis amigos, vamos a jugar baraja, vamos a jugar dominó y vamos a jugar el billar. Y ni siquiera preguntó cómo está el niño, cómo está el otro. Entonces eso le da poder a la mujer, ¿sí?, de gobernar la casa. No, el otro piensa que gobierna, sí, pero no gobierna nada. Él nada más impone. Sí, y eso le da poder a la mujer para empezar el matriarcado, hermanas. Para hacer, nada más es una máscara cuando llega el varón. Ahí viene papá, cambien todo así, cambien todo, apágale a la tele ya para que no nos vea ya. Y todos así: hola mi amor, y tal. Pero quien lleva las riendas es la mujer. ¿Sí o no? Sí.
Sí, la mayoría de los mexicanos, miren, aquí, mire, mi hermana es grande, ellos son grandes. Y eso es lo que yo vi y sigo viendo. A lo mejor en algunos no, y qué bueno. Pero yo sigo viendo esa actitud aún en cristianos. ¿Sí? Déjeme decírselo, aún en cristianos. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Cuál es la cosmovisión bíblica para eso? Sujétate. Pero de esa manera como lo hacen, llega el varón y sí, que con cara de angelito. No, hermanos. La sujeción de la mujer es también por amor. No es por una imposición. Es por amor. No nada más por pues bueno, pues porque me dicen, pues lo voy a hacer. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, he puesto el ejemplo de los matrimonios y nosotros tenemos que estar desarrollando esa cosmovisión bíblica. Para todo esto, hermanos, nosotros tenemos que de verdadmente comprometernos a estar completamente meditando en la palabra de Dios. Estar aprendiendo a cómo aplicar la palabra de Dios en determinados sucesos o cosas que nos tocan vivir. Vamos a Primera de Juan 5:20, unas hojitas adelante, unas hojitas adelante. Primera de Juan 5:20, ¿quién lo dijo? Sí. Es profeta, mi hermano, ¿verdad? Permítame, hermano, voy para allá. Mire, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hermanos, ¿por qué este pasaje? ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Sí? Y luego dice allá, más adelante, y nos ha dado entendimiento. ¿Dios a usted le dio entendimiento? ¿Entendimiento en qué? ¿En lo que estudió? ¿O entendimiento en lo que es su palabra? Él nos ha dado y nos ha depositado su Espíritu Santo para entender su palabra. Hermanos, cuando yo hablo de una cosmovisión bíblica y de entender quién es nuestro Señor Jesucristo, estoy hablando también de que en medio de toda nuestra vida, en el diario vivir, en el ser honestos, en el actuar con integridad, en el actuar de una manera a como Dios nos manda a través de su palabra, también, hermanos, a veces dentro del cristianismo hay doctrinas, ¿sí?, muy forzadas acerca de la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos una cosmovisión bíblica o empezamos a tener ese entendimiento bíblico, empezamos a entender, ¿verdad?, qué es lo verdadero y qué es lo falso, qué es lo exagerado y qué es lo no exagerado, hermanos. Pero si nosotros no venimos, hermanos, hacia la palabra de Dios, nosotros no vamos a
a entender. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha dado su Espíritu, ¿verdad? Y nos ha dado el conocimiento, pero sin la palabra de Dios, solamente el impulso del Espíritu Santo nos va a guiar. Si no existiera la palabra, pero gracias a Él nos dejó la palabra de Dios para guiar nuestra vida, para cambiar nuestro pensamiento, para transformar nuestras ideas, ¿verdad? Y ser más cristocéntricos, hermanos. Tenemos que ser más cristocéntricos en nuestra mente. ¿Por qué? No es verdad que nuestro pensamiento define nuestro actuar. ¿Verdad que sí? Y si su pensamiento está en las novelas, usted va a replicar su matrimonio como el de una novela. ¿Sí o no? Si su pensamiento es muy del mundo, usted va a meter a la iglesia ideas del mundo. ¿Sí? Y cuando empiezas a meter ideas del mundo, empiezas a cambiar tu pensamiento. Hoy en día la iglesia, en vez de ser más bíblica, termina siendo más mundana. Hoy en día eso es lo que pasa, la iglesia termina siendo más mundana. Porque con el pretexto de vamos a ganar a la gente, miren, no hay que ser tan apegados, miren, necesitamos ganar a la gente. Y en ese punto de vamos a ganar a la gente, su pensamiento bíblico de los líderes y implícitamente de las iglesias cambia, hermanos. Y aquí va la aplicación. Empezamos a ser iglesias débiles. Empezamos a ser cristianos débiles, sin estar preparados para lo que Dios nos ha salvado. ¿Para qué Dios lo salvó a usted? Dígame. Claro, ya lo vimos, ¿verdad? Las semanas pasadas. Él tiene un propósito para usted y para mí. Y ese propósito no nada más se define en una sola cosa. Ese propósito que Dios tiene para mí y para usted, principalmente, Él lo dijo en Mateo 28, ¿no? ¿Cuál es? Y luego, de Mateo 28 tenemos Hechos 2, ¿verdad que sí? Y de Hechos 2 vemos el derramamiento del Espíritu Santo, en donde dice que recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en una parte, en otra parte, hasta todo el mundo. Y cuando nosotros empezamos a perder el sentido bíblico, nos empezamos a enconchar y a decir, pues yo ya soy salvo. Pues ahí a ver quién le comparte a los demás, ¿verdad? ¿O no? Yo ya soy salvo. Hay que los demás se las arreglen como quieran. No, Dios actúa, somos los agentes de Dios, por eso Dios puso su Espíritu en nosotros para realizar esa obra que sigue hasta nuestros días. Pero si nosotros tenemos un pensamiento como el mundo, nosotros no vamos a poder cumplir ese propósito. ¿O sí? Y eso estoy hablando de la evangelización, hermanos. Y luego si hablamos de santificación, ese es otro punto de santificación.
¿Verdad que sí? Y a veces en la santificación somos flexibles, hermanos. Pues sí dice la Biblia, sí, pero pues... ¿Verdad que sí? O es el contrario, ¿verdad? Tan rígido el mandamiento, ¿verdad? Tan rígido. Pero no es el pensamiento de Dios, ¿verdad? Y siempre está tan rígido una parte y tan flexible otra parte. Pero déjeme decirle que Dios no es un Dios de confusión, ¿verdad que no? Sino de orden. Es un Dios ordenado, ¿verdad? No es un Dios que tenga tres verdades al mismo tiempo. Él tiene solamente una verdad. ¿Y cómo descubrimos cuál es la verdad de Dios? ¿Cómo? Pues buscando la palabra, hermanos, conociendo más de Cristo. Vamos a Efesios 1, hermanos. Vamos a Efesios 1, unas hojitas atrás. ¿Ya estamos ahí en Efesios 1? Fíjese bien. 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esta palabra entendimiento es la misma palabra que Pedro usa, ¿sí? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios nos ha dado ese conocimiento, hermanos. Dios ha dado su espíritu y nos ha dado su palabra, hermanos, y es por medio del cual alumbra y va sacando la basura que tenemos en nuestra mente. Alumbra. Nos ha dado ese conocimiento y su palabra y nos alumbra a nosotros, ¿verdad? Y alumbra nuestro entendimiento más interno, hermanos. Porque usted puede, les voy a decir algo, yo no soy psíquico ni nada de eso, pero les voy a decir, usted puede entender algo, pero en su mero pensar piensa otra cosa, ¿sí o no? ¿Quién le hizo que así? Sí, así es. Y el conocimiento que Dios nos ha dado y en el cual tenemos que preparar ese conocimiento tan interno, lleno de la palabra de Dios. Pues por eso que nosotros tenemos que vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Siempre batallamos porque no tenemos una cosmovisión bíblica, hermanos. Siempre batallamos, en todo, en todo. ¿Sí o no? ¿Por qué los hijos están tan rebeldes? No, porque dijo el psicólogo en el radio que si los golpeas, que si los disciplinas, desde chiquitos se van a traumar. Y es por eso que eso no funciona, y es que por eso que no se debe de hacer. Y crecen los niños, y van creciendo, y van empeorando.
No, si de chiquititos son rebeldes, ustedes ven a Natán. No voy a poner otro de ejemplo. Ahí está mi hijo. ¿Sí o no? Pero si no le damos la disciplina, ¿qué va a pasar? Ya lo he dicho en las células, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con él si no ejercemos la disciplina? ¿Sí le digo qué va a pasar con él? ¿Quiere que le diga? Dice Humberto que sí, ¿verdad? No hay que ser morbos, güey. No se crean. ¿Sí sabe qué va a pasar? Él va a ser un golpeador de grande. Dice mi hermano Gerardo, es tremendo. Él va a ser un golpeador de grande. La cosmovisión bíblica nos dice, disciplina a tu hijo. ¿Verdad que sí? O el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Pero le hicimos caso al psicólogo. Pues, es que el psicólogo tiene más conocimiento que el pastor. Bueno, ya no el pastor. Bueno, ¿y la palabra? ¿Qué? En el sufrimiento, hermanos, los oyentes de Pedro necesitaban tener ese conocimiento firme. En los oyentes de Pedro, ahorita no estamos pasando por esas tribulaciones que el apóstol Pedro les escribe a sus oyentes. Ellos necesitaban enfocarse en el conocimiento de Dios para que la tribulación, lo que ellos estaban pasando, no los afectara en su fidelidad a Dios. Parece ser que nosotros pasamos por alguna tribulación chiquita y empezamos a hundirnos. Hacemos una tempestad en un vaso de agua. Los oyentes de Pedro, ellos sí estaban en una persecución grande, como los hermanos que están en Medio Oriente. Ellos estaban pasando ese tipo de persecuciones. Aquí en Zacatecas no tenemos esa persecución. Y sin embargo viene cualquier cosa y nos hace tambalear. ¿Por qué? Porque no tenemos una cosmovisión bíblica para enfrentar las situaciones. Viene un pleito en los matrimonios, hoy que es el día de los enamorados. Veníamos en el camino, mi esposa y yo, y estaba un muchacho aquí con un ramo de flores, y hacia adelantito otra muchacha, una muchacha así. Y le dije, yo nomás primero vi al muchacho, y le dije, mira, ya trae sus rosas para dárselas a su pareja. Entonces vi a la muchacha adelante y dije, no, a lo mejor ya hasta están peleados, ¿verdad? Cualquier cosita, y a veces dice, es una gotita, ¿verdad? Que se derrama y hacemos un escándalo, hermanos. Hacemos lo que menos nos toca hacer. Con los hijos, con el matrimonio, con los trabajos, con todo. Hermanos, necesitamos enfocarnos en lo bíblico. Deja tu mundo al lado. Deja al psicólogo, deja a no sé quién. Déjalo al lado, lo que dice tu vecino. Déjalo que dicen las noticias. Perdón, alma. Déjalo. Empieza a pensar de una manera bíblica. Es como vas a preparar para seguir tu camino en el cristianismo. Entonces, no hay un pretexto, hermanos, para nosotros servir a Dios. Pedro dice, prepara tu entendimiento porque sigue tu camino. Hermanos, preparen su pensamiento en lo bíblico. Nuestro camino sigue. Nuestra vida sigue. Y sigue, hermanos. Nuestra vida no se va a detener. Y escúchenlo, lo digo, nuestra vida no se va a detener, literalmente. Ni la muerte la va a detener. Porque voy para allá, hermanos. Regresamos a Primera de Pedro. Y lo que necesitamos
hermanos, para actuar, hermanos, segunda cosa, es empezar a madurar emocionalmente. Tenemos que empezar a madurar emocionalmente. Dice Pedro, después de vuestro entendimiento, dice, sed sobrios. Esta palabra parece ser que dice, no te embriagues, no te emborraches, pero no. Dios le puso esa frase al apóstol Pablo de una manera metafórica. También, él no está hablando de los que se ponen bien borrachos, hermanos. Esta palabra no significa eso. Significa, fíjese lo que sí significa. Es una palabra de estado de alerta moral. Mente equilibrada o juicio equilibrado, hermanos. También le podemos agregar templanza o dominio propio. Templanza o dominio propio. Si tú te llenas de la palabra de Dios, hermano, preparas tu mente y dejas al Espíritu Santo actuar en tu corazón, en tu vida, en tu ser, Él te va a ayudar a madurar espiritualmente, hermanos. ¿Por qué? Uno de los frutos del Espíritu Santo es la templanza. ¿Cuál se deriva esta palabra? Sobrio. Hermanos, ¿por qué el cristiano tiene que ser sólido, firme, equilibrado en su porte, hermanos? Es la manera en cómo reaccionamos ante las situaciones. La manera en que vamos a reaccionar ante las situaciones. Pedro les dice, ustedes deben de tener esa firmeza. Sí. Ustedes deben de tener ese juicio equilibrado. Tienen que tener esa templanza ante las situaciones que ustedes están pasando. Eso es lo que Pedro les está diciendo. Ustedes deben de tener esa templanza. Ustedes deben de mantenerse firme y no darle vuelo a las emociones. Hermanos, si tú le das vuelo a tus emociones, en vez de poner en práctica esa templanza, tus emociones te van a destruir. ¿Sí o no? Y si nosotros determinamos las cosas siempre bajo nuestras emociones, acuérdese que a veces está acá arriba y a veces está acá abajo y a veces está en medio. Acuérdese que si usted se deja llevar por sus emociones, usted va a estar así. Pero si nosotros entendemos lo que es la templanza, hermanos, ese dominio propio de no movernos de lo bíblico, hermanos, vamos a seguir adelante. Pero si nosotros no usamos de ese dominio propio, cualquier cosa nos va a derrumbar. Cualquier cosa nos va a derrumbar en ese dominio propio, si no tenemos dominio propio. ¿Por qué muchos de nosotros somos abatidos al suelo, hermanos? Por no tener ese dominio propio, por no tener bien definido el pensamiento de lo que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo bíblico. Voy a poner en práctica lo bíblico. Pero no, estamos acá arriba y le voy a echar ganas, Dios. Y luego la semana que entra ya está en medio y es que es bien difícil, hermanos. Y luego ya está hasta el suelo.
y yo no sé por dónde ande. ¿Sí o no, hermano? Y Pedro les invita a sus oyentes a tener esa templanza, a ser firmes, a mostrar el cristianismo. En sus emociones, usted nada más le va a dar dulces y chocolates a las personas. Porque si una persona lo ve, mira, ahora sí, mañana no, pasado quién sabe. Si usted le predica el evangelio a una persona y sus emociones están así, y más cuando pasan por algún problema, las personas que necesitan del evangelio, ¿usted cree que va a confiar en usted? Ahora imagínese, hermanos, en la consejería, imagínese un consejero así. Pues sí le va a decir lo bíblico, pero va a decir, pues predíqueselo usted primero, ¿no? Hermanos, tenemos que tener esa firmeza y ese dominio propio. Tenemos que tener esa solidez. En nuestra vida cristiana no debemos de estar vacilando. ¿Eres o no eres? ¿Haces? Tienes que ser bien definido. Es por eso que Santiago dice que tú sí, sí, y tú no, no. Que seamos bien firmes. Pero todo depende de nuestras emociones en vez de dejar actuar al Espíritu Santo en nosotros. ¿O no? Hermanos, en los malos momentos necesitamos ser sobrios. Tenemos que tener ese dominio propio. ¿Sí? Mire cómo Pedro le dijo, el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a 1 Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 5 al 8. O 5 y 8. Bueno, vamos a leerlo hasta el 8. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Primera de Tesalonicenses. ¿Qué pasa conmigo? Primera de Tesalonicenses, hermanos. Déjenme buscarlo rápido, porque ando hasta Timoteo. 5. Dice, hasta el 8, dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es la misma palabra que Pedro usa. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, hermanos. Vamos segunda de Timoteo. Ahora me ando equivocando con Timoteo. Segunda de Timoteo 4:5.
Y ahorita voy a ir recopilando cada pasaje que estamos leyendo. 2 Timoteo 4:5, ya estamos ahí. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vámonos a Tito rápidamente, a Tito 2:12. Ya estamos ahí. Tito 2:12 dice, enseñaos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, otra vez esa palabra, justa y piadosamente. Llevamos 3, ¿verdad? Vamos a regresar allá a Primera de Pedro, pero hasta el capítulo 5. Ahí en Primera de Pedro hasta el capítulo 5. Versículo 8. Dice, ¿ya estamos ahí, hermanos? Voy a dar tiempo porque no todos... ¿Ya? Ok. Dice, sed sobrios. Otra vez esa palabra. Y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy bien, hermanos. 3 aspectos. Los tesalonicenses estaban pasando también por un tiempo malo, ¿verdad que sí? Y Pablo les dice, sed sobrios, porque nosotros no andamos como de noche, sino como de día. Él está diciendo que andemos como esos hijos de luz, reflejando a Cristo en nuestras vidas. Está hablando del contraste de los hijos de que andan en la noche, que están en pecado, hermanos, que andan en la maldad, que andan en la maldad. Hermanos, en Timoteo, entonces, en cualquier situación, hermanos, nosotros tenemos que mostrar esa templanza y ese dominio propio para aplicar las verdades de la palabra de Dios, para aplicar los mandamientos de Dios, para aplicar lo que Dios nos ha mandado. En cualquier circunstancia, tenemos que tener ese dominio propio, esa templanza, hermanos. Cuando usted va a evangelizar, cualquiera sea la oposición, cualquiera que sea la oposición que se enfrente usted al evangelizar, usted manténgase firme. ¿Por qué? Porque hay a veces gente que conoce más que nosotros. Sí. Y nos meten un montón de comentarios y ya te enredaron. ¿Sí o no? Pero si tú te mantienes, gente, vamos a hablar del evangelio, ahí es donde Dios va a actuar. Si te pones a debatir con alguien así, vas a perder tu tiempo. Pero tú tienes que estar firme en que le vas a compartir el evangelio, ¿verdad? Los debates no sirven de nada, nomás le dan conocimiento a los oyentes. ¿Sí? Pero tú debes de mantenerte firme. Hermanos, en los ataques de Satanás, Pedro le dice, tengan esa templanza, porque el diablo no descansa y los va a atacar. Pero si tú le das a tus emociones, el diablo te va a meter una mordidota. ¿Han visto los programas de Animal Planet con los leones? ¿Sí? ¿Cómo devoran a sus presas? Pues así te va a devorar el enemigo, hermano. ¿Por qué? Porque no tienes esa templanza, ese dominio propio de resistir al diablo. Porque en Santiago dice, resiste al diablo y huirá de vosotros. No, nos tragamos todo lo que el diablo nos trae. Y ya nos atrapó. Y nos dejamos atrapar por ese animal. Ay, ya le dije feo, ¿verdad? Al enemigo. Bueno, si de por sí sus nombres son temibles, ¿verdad? Pues vamos llamándole también así.
Pero no somos firmes. Cuando viene la tentación, cedemos a la tentación. Cuando vienen los problemas, cedemos a la tentación. Hermanos, en Tito, en el pecado, hermanos. ¿Será un pecado golpear a su esposa? ¿Cómo ve? ¿Qué dice usted? ¿Sí? Pero si se enoja y sus emociones se suben, la va a golpear. No la tenemos que golpear. Dice mi hermana Janet, no. ¿Qué opinan, hermanos? Por acá. Pero sin embargo, enojados, ya sea uno el otro, viceversa, van a reaccionar mal, ¿sí o no? Y estoy hablando de pecados entre parejas, hermanos. ¿Qué pasa, joven? Bueno, ahora están muy... ¿Qué pasa, jóvenes, cuando se enfrentan al pecado? ¿Están firmes en decir, no, eso es pecado? O dicen, si les ofrecen un cigarrito, pues, bueno, voy a probarlo, ¿verdad? A ver qué se siente. ¿Acaso no está la presión así como para ceder? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices, Juan? ¿No presionan los amigos para, órale? ¿Verdad que sí? ¿No presionan? ¿Y qué dice? El que tiene esa firmeza de decir, eso es pecado y eso ofende a Dios, no lo va a hacer. Pero el que no, pues vamos a ver qué se siente con esto. Estoy hablando de jóvenes. Jóvenes adultos, ¿qué pasa cuando se enfrentan a la tentación? Es que viera cómo lucho para irme a la discoteca. Viera cómo lucho para irme a la discoteca a bailar y ahí estar. Mira, tal vez el baile no es el pecado, ¿verdad? Ya lo hemos enseñado. Pero tú a una discoteca no vas a bailar algo como un vals de graduación, ¿verdad que no? No vas a ir a bailar un vals de graduación en una discoteca. Jóvenes adultos que me escuchan aquí. No, tú no vas a ir a bailar eso. No, vamos siendo sinceros. Yo no sé qué bailes hay ahorita, pero me imagino que como va depravándose el hombre, son peores que los que yo viví en mi tiempo. Me quedé en el que le decían el perreo, ¿sabes? Si todavía sea eso. No. ¿Verdad? No sé si todavía siga eso o ya hayan cambiado a uno más violento. Porque de la lambada, ¿verdad? Que le decían el baile prohibido al perreo, pero ahora ya no sé qué. ¿Sí? Pero tú a una discoteca, joven adulto, no vas a ir a predicarles de Cristo, no es cierto. Tú vas a ir a destramparte. ¿Y qué tiene que hacer el joven? Tal vez no es pecado, pero si yo traspaso la raya, voy a caer en pecado. Y necesitamos esa templanza para decir, no voy aunque yo quiera. ¿Sí o no? Y eso hablando de la discoteca, los jóvenes adultos enfrentan muchas tentaciones, hermanos. Enfrentan muchas tentaciones como jóvenes. ¿Sí? Y una de ellas es en lo sexual. Sí.
Y quise tocar el tema porque tenemos algunos aquí, jóvenes. Pero un joven con esa templanza va a decir, me aguanto, ni pornografía voy a ver. He estado estudiando el tema de la pornografía, hermanos, pero no es un problema nada más de jóvenes. Es un problema de adultos, de pastores, de cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez estaba viendo y vi un, no sé cómo le llamen, publicación de un bloguero, ¿verdad? Tim, a ver, ayúdame Josué con su apellido. Tim Chayes, hablando de la pornografía, y él daba estadísticas y me lo puse a leer. Dije, a ver, y luego dice, el 30% dice que sí vio, el 20% que vio 3 veces a la semana, y luego, pues personas. Luego llega, esos pastores, el tanto por ciento, es porcentaje elevado, vieron pornografía 2 veces al mes. Otros dicen que tienen problemas. Otros vieron 4 veces al mes. Y luego seguía. Y pues dije, bueno, este tema ya lo sabía en pastores. Y luego en mujeres. Dice, y luego dice el mismo, dice, sí, la pornografía también ahora se ha hecho un problema en mujeres. Ha subido la tasa o el porcentaje de mujeres que ven pornografía. Y luego así sigue, maridos, esposas, así sigue. ¿Dónde está la templanza? ¿La pornografía será pecado? Sí. Dice que hasta unos pastores recomiendan en la consejería ver pornografía. Sí, hermana, sí. Pero yo creo y veo en la palabra que eso es un pecado. Y es un pecado que va desde el matrimonio, jóvenes adultos, adolescentes. Y déjenme decirle que tristemente ya van por los niños, ¿eh? Así es que, hermanos, ¿qué pasa con la templanza? ¿Qué pasa con ese dominio propio? Hablando del dominio propio, hermanos, yo recibí no recibí un gancho, pero a veces somos muy indisciplinados en nuestra alimentación, hermanos. Y a veces tenemos que tener dominio propio. No, yo levanto primero la mano, hermanos, ¿eh? No crea que le estoy tirando a usted ni a nadie más. Pero sí tenemos que empezar a tener dominio propio. ¿Por qué? Porque el promedio de la vida del ser humano está bajando, hermanos. ¿Desde dónde empezó el promedio de la vida humana? ¿Desde 950 años? ¿A 600? ¿Y luego a 170? ¿120? ¿100? ¿80? ¿Y 70, verdad? Como dice el Salmo. Y ahora a los 50, 40 años, hermanos. ¿Sí o no? ¿Y sabe cuál es el problema? El descuido de nuestro cuerpo, hermanos. El descuido de nuestro cuerpo. Pero bueno, lo agarré como paréntesis, hermanos. Hermanos, tenemos que tener templanza, ¿sí? Y tenemos que estar bien firmes. Y bien firmes en buscar las cosas de Dios. Vamos a Colosenses 1:28, rápidamente. Colosenses 1:28.
28 y 29 dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol Pablo, el deber de cada uno de nosotros, hermanos, el deber de cada uno de nosotros es presentarnos a nosotros, pero también a ustedes, hermanos, ¿cómo? Maduros, hermanos, maduros. Deja de actuar con tus emociones, hermano. Deja ya eso. Porque si actúas siempre en tu emoción, te va a ir mal. Deja tu emoción. Empieza a madurar, hermanos. Empieza a madurar espiritualmente y emocionalmente. Este es un proceso, hermano, que Dios va haciendo en nosotros. Mientras nosotros busquemos de Dios, Dios te va ayudando. Dios te va ayudando. Y a veces las situaciones que vives alrededor, dices, con tanta templanza y dominio propio, Dios, tú vas a actuar. A diferencia de, ay, es que Dios, tú vas a actuar. No, Dios te va madurando de la forma que dices, tú, Dios, y no me voy a desestabilizar, voy a estar firme en ti, en tu palabra. Regresamos a Pedro, hermanos, primera de Pedro. Tercer cosa que tenemos que hacer, hermanos. Dice en el versículo 13, después de ser sobrios, dice, y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, sigue nuestro camino, sigue nuestra vida, y nuestra vida no se acaba, hijo de Dios. Pero no nos olvidemos de la esperanza que Dios ha dejado en nosotros. No nos olvidemos, hermanos, dice Pedro, esperad. Esa palabra esperar es esperanza. Por completo es otra palabra que dice totalmente. Teleios, hermanos, es una palabra. En la gracia que Cristo traerá cuando sea manifestado. Hermanos, Pedro le dice a sus oyentes, si ustedes se preparan mentalmente en lo bíblico, si ustedes se comprometen a ese dominio propio ante las situaciones y no se olvidan de que hay una esperanza en el futuro, nuestra vida continuará hasta la eternidad. Nuestra vida continuará hasta la eternidad. Porque ¿qué más promesa tenemos de que Cristo viene por segunda vez? Si a usted no le alienta, o le da alegría, o lo motiva que su Redentor viene, usted está perdido, hermano. Usted está perdido. Porque usted está viendo los problemas que usted tiene, está viendo las persecuciones que está sufriendo, está viendo su enfermedad, está viendo en sus problemas, pero usted nunca está viendo en que nuestro Señor viene. Él nos prometió, Juan 14:1, ¿verdad? Me iré. Dice, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, ¿verdad? Crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no se los hubiera dicho.
Voy a preparar lugar ¿para quién? ¿Para los del mundo? Para ustedes. Tú que estás sufriendo, tú que te estás pasando por persecución, tú que estás pasando por enfermedad, tú. Cristo fue a prepararte un lugar. Y hermano, si eso no te motiva, no sé qué te va a motivar. Dice un dicho que la esperanza muere al último, ¿verdad? Para muchos, la esperanza ya se murió. Para muchos, la esperanza ya se fue. Agarró alas y ¡pum!, se fue. Pero para el cristiano, sigue firme la esperanza. ¿O no? Exactamente. O cuando usted espera algo, ¿no está motivado para recibirlo? O cuando usted va a recibir un incentivo, ¿no está preparado para recibirlo? Si eso no nos ayuda a ser fieles a Dios, estamos perdidos. La esperanza en que Cristo viene por segunda vez por nosotros debe de motivarnos a ser más fieles a Él, hermanos. A entregarnos completamente a Él. A seguir nuestro camino hacia adelante. A seguir nuestra vida. ¿Quién va a quitar los obstáculos? No va a ser usted. Dios es el que va a quitar esos obstáculos. Porque Él le dio una promesa de que regresaría por segunda vez. ¿Verdad que sí? Sí. Y esa promesa es la totalidad de la salvación, hermanos. Vamos a recibir la totalidad de nuestra salvación. Aún cuando usted no llegue hasta la segunda venida, usted va a ir a la presencia de Dios. Y ahí usted va a esperar a Dios. Esa segunda venida, hermano. Ahí usted lo va a esperar. Hasta que se complete la salvación total. Usted debe de pensar que el Señor viene o no viene, hermanos. ¿Viene o no viene? Él ya vino a su vida, ya vino a su corazón y Él va a venir por segunda vez. Marcos 13:33, hermanos. Dicen en Marcos 13:33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuál será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Hermanos, me detengo un poco en este pasaje. Usted debe de tener esa esperanza de que viene Cristo por segunda vez. Pero mientras Él viene, hermanos, fíjese cómo dice que yéndose lejos, en el versículo 34, dice, yéndose lejos, ¿verdad? Dio autoridad a sus siervos, ¿verdad? Y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase.
mientras el Señor viene, nosotros debemos de estar ocupados en las cosas del mundo. ¿En qué debemos de estar ocupados? Tristemente tenemos que estar ocupados en algunas situaciones del mundo, como el trabajo, hermanos, ¿verdad? Pero Pablo le dijo a Timoteo que no debemos de ¿qué? De enrollarnos en las cosas del mundo. Significa que no te envuelvas completamente en tu trabajo o en las cosas del mundo. Debes de enrolarte más en el trabajo que Dios dejó para ti, en lo que tú tienes que hacer para Dios. Y sin embargo, estamos preocupados por el trabajo, estamos preocupados por la enfermedad, estamos preocupados por sacar dinero, estamos preocupados por todo lo del mundo, pero nunca estamos preocupados por evangelizar, nunca estamos preocupados por congregarnos, nunca estamos preocupados por santificarnos. Si invirtieras los papeles de tu preocupación económica por la preocupación espiritual, esa es la labor que Dios te dejó. Que te pusieras a trabajar para Él. Aquí, en esta misma ilustración que Él mismo da, que vemos aquí. Mientras se aparece, hermanos, tenemos que estar enrolados en las cosas de Dios, ya sea que venga, en el versículo 35, ya sea que venga al anochecer, a la medianoche o al canto del gallo. Si nosotros estamos enrolados en lo de Dios y menos en lo del mundo, a la hora que el Señor quiera venir, vamos a estar preparados, ¿o no? Entonces, hermanos, necesitamos nosotros que estar en las cosas de Dios. ¿Y sabe por qué no estamos tan preocupados por las cosas de Dios? Porque usted no sabe que un día va a comparecer ante Dios. Usted no tiene en su mente, usted no tiene en su corazón que un día va a comparecer ante Dios. Usted no lo tiene en mente. Por eso Pedro dice, transforma tu pensamiento. Usted no lo tienes en mente. Tengamos en mente, Cristo viene por segunda vez y es una esperanza. Pero usted piense que si usted está tan preocupado por su propio bienestar, cuando el día en que comparezca ante Dios, yo no sé dónde se va a querer meter, porque me imagino que no va a haber ni piedras para esconderse. Hermanos, ¿por qué es tan importante estar enfocados en esa esperanza viva, hermanos? Pues esa esperanza del segundo regreso de Cristo. Al regreso de Cristo, hermanos, al regreso de Cristo, la muerte será erradicada en su vida. Aun cuando usted haya muerto antes de la venida de Cristo, usted tiene una esperanza que en la segunda venida de Cristo su cuerpo va a ser glorificado. Pero no lo pensamos, hermanos. Estamos tan preocupados por nosotros que no pensamos en eso. ¿Qué más culminación hay que la glorificación de nuestro cuerpo? Por eso les decía, nuestra vida sigue y no se detiene, hermanos. Sigue y no se detiene. Puede ser que se vea aquí en la tierra que se interrumpe la vida, pero sigue, hermano. Su vida no se acaba, su vida sigue. A lo mejor iré y va a dejar este mundo lleno de sufrimientos. Y en su glorificación usted se va a gozar y dice, valió la pena seguirte, Cristo. Valió la pena ser obediente a ti. Valió la pena estar puestos los ojos en ti. Esas son las palabras que necesitaban los oyentes de Pedro. En esa persecución, ¿usted cree
que en un futuro usted no va a sufrir persecución? Sí, sí lo va a sufrir. Simplemente cómo manejan la pandemia hoy en día, hermanos. Vienen 30,000 coronavirus peores. Sí, pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Entregarnos a Dios. Vale la pena, hermanos. Entonces nuestra responsabilidad, hermanos, en nuestra vida es tener esa esperanza, hermanos. Y termino con 2 versículos. Vamos a Colosenses 1:4, hermanos, 1 al 4. Colosenses del 1 al 4. Entonces, pero tenemos que enfrentar. Bueno, ya hice una pausa, no terminé mi idea de los 30,000 coronavirus más. Pero tenemos que enfrentar la vida, hermanos. Sus hijos van a enfrentar esa vida. Sus hijos los alcanza el Señor y no les enseña eso, no van a estar preparados esa generación. Es tiempo de preparar la siguiente generación, hermanos. No nos pase como a los jueces, donde no preparaban la siguiente generación hasta que no levantaba a Dios a un libertador. Prepara, hermano, tu siguiente generación. ¿Y cómo vamos a preparar a la siguiente generación, hermanos? Con nuestro ejemplo. Y nuestro ejemplo tiene que estar lleno de estas cosas que voy a decir a continuación. Colosenses 3, es el capítulo 3. ¿Cuál les dije? El 1, no, era el capítulo 3. 3:1. Perdón, dice: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Usted resucitó con Cristo? Amén. Buscar las cosas del mundo. No, de arriba. Buscar las cosas de arriba. Las de arriba, hermanos. Si tú en tu vida buscas las cosas de arriba, tu siguiente generación va a seguir tus pasos y va a ver tu ejemplo de fidelidad. Y van a creer en esa esperanza. Nosotros no sabemos cuándo regrese el Señor, pero estamos esperando tenemos esa esperanza. Sigo leyendo, hermanos. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto, ¿sí? Escuche eso. Habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero solamente necesitamos enfocarnos en las cosas de arriba. Lo demás ya lo hizo Dios. Lo demás ya lo hizo Cristo. Todo lo demás ya Cristo lo estableció. Por eso nunca lo pensamos. Nunca lo pensamos. Vamos a Mateo 6, hermanos. Mateo 6. (19) al 21. Dice lo siguiente: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones miran y hurtan,
sino haced tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está su corazón, hermanos? ¿En la esperanza de la vida eterna? ¿En la esperanza de que Cristo regrese? ¿En las cosas de arriba? ¿O nuestra esperanza está totalmente aquí en el mundo? Muchos vivimos nuestras vidas y nuestro corazón está tan enfocado en el mundo, estamos tan enamorados del mundo, que queremos hacer tesoros aquí en el mundo. Queremos hacer mucho. ¿Y de qué te va a servir a la hora de tu muerte y a la hora de comparecer ante nuestro Dios? ¿De qué te van a servir tus tesoros? Pues a lo mejor viviste una vida muy buena aquí, ¿verdad? ¿Pero de qué te van a servir? ¿Qué le dijo al que tumbó sus graneros? Necio, estás tan enfocado en este mundo que hoy se va a acabar tu existencia sin esperanza. Una persona que ama al mundo no tiene esa esperanza futura cuando Cristo regrese por segunda vez. Vamos a orar, hermanos.